una pequeña palabra de sabiduría. Al estar estudiando estos temas de interpretación de la profecía bíblica por el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que rompen muchas estructuras de la interpretación griega de las Escrituras. Por eso les recomendamos que usted no trate de reducir todo lo que estamos enseñando en dos frases o trate de discutir con la gente que tiene otro tipo de pensamiento sin antes haber estudiado cabalmente estos estudios. Lo que vamos a estar enseñando está basado en muchos años de profundo estudio y relación con el Espíritu Santo. Así que no lo reduzca en una pequeña frase, sino que estúdielo a profundidad para que esto se arraigue dentro de usted. Buenos días a todos, les damos la bienvenida en esta clase. Estamos muy contentos de estar con ustedes y vamos a empezar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por tu gracia, tu misericordia, tu amor con nosotros esta mañana. Te pedimos que el espíritu de revelación y de conocimiento de ti venga sobre cada uno de nosotros, Dios. Que tu espíritu, Señor, sea como una espada cortante, Señor, para dividir el espíritu y la carne, Dios. Que tu espíritu sea luz en medio de nosotros para deshacer las obras del diablo, para deshacer las mentiras, Señor, que han estado infiltradas en la iglesia, y que podamos discernir por tu espíritu, Señor, la palabra profética escrita en la Biblia. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes. Te pido que en este momento, Señor, tu espíritu los envuelva. Ángeles, Señor, se manifiesten en medio de ellos, Señor, también aquí en este estudio. Y te pedimos, Señor, que toda carga, toda ansiedad, todo problema en este momento sea quitado de en medio de ellos, para que con toda apertura de corazón y de entendimiento puedan escuchar esta clase. Así que vamos unos minutos a estar en adoración para dejar que la presencia de Dios empiece a llenar tu hogar. Abra su corazón. Espíritu de la profecía, ven. Espíritu de la profecía. Entonces vamos a empezar con lo que estábamos resumiendo la semana pasada. Y la semana pasada hablábamos de que no solamente es importante los hechos que Jesucristo vino a hacer en la tierra, que Él vino a morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, vencer la muerte, el infierno, resucitar, venciéndolo todo y sentarse en el trono, sino que también era importante lo que Jesús dijo. Y que aquí era donde el diablo se mete para robarle a la iglesia y entra un terrible espíritu de engaño que nos hace pensar que no es importante lo que Él dijo. Lo importante son los hechos, lo importante no es cómo tienen que ser los hechos. No es importante lo que Jesús dijo acerca de los hechos. Entonces tomábamos como ejemplo la Semana Santa y cómo Jesús había dicho que la señal que Él daba, o sea, aquí está hablando el Mesías, la señal que Él daba de que Él era el Hijo de Dios es que Él pasaría como Jonás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y entonces vemos que estos 3 días y 3 noches, bueno, pues es muy importante que Jesús haya muerto, que haya resucitado, que bueno, gloria a Dios por ello. Pero en el fondo nos hicieron pensar que no es tan importante lo que Él dijo. Si Él dijo que serían 3 días y 3 noches, lo podemos transferir a que sean, bueno, pues 2 días, Viernes Santo, el sábado y resucitó el domingo, 2 días y 2 noches. Entonces, porque no es importante lo que dijo. Entonces quiero que esto se le meta profundamente en el corazón, que ahí está la fuente del engaño, que nos hacen creer que no es importante lo que Él dijo. Y si no es importante lo que Él dijo, sino los hechos, entonces podemos tergiversar todos los hechos y cambiar todas las palabras de Jesús a creer cualquier cantidad de fábulas, como es la Semana Santa, de que Él murió un viernes y Él resucitó un domingo. Entonces, quiero que le quede súper claro esto, porque en esto está basado el gran engaño, en esto está basado la gran cantidad de confusiones que existen, que no es importante entender o reconocer o estudiar lo que Jesús dijo, sino los hechos y no las palabras. Entonces, vamos a empezar a entender
y vamos a empezar a ver el trasfondo de lo que es la interpretación de la palabra profética en la Biblia. Dice la palabra que tenemos como ancla, ¿verdad? Como una antorcha, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar asidos de ella hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Entonces es muy importante que entendamos la palabra profética desde la escritura misma, porque si puedo entender la escritura y puedo entender qué es lo que Jesús trató de lo que Jesús profetizó de sí mismo todo a lo largo de la escritura, y dijimos la vez pasada que es importante que todo lo que creemos del Nuevo Testamento tiene forzosa y absolutamente que estar confirmado en el Antiguo Testamento, porque hoy se creen una cantidad de filosofías y de cuentos chinos, ¿verdad?, que no tienen ni fundamento, ni patas, ni nada en el Antiguo Testamento. Y entonces esto ya es una marca del error. Si usted está creyendo algo o le han enseñado algo que usted no lo puede confirmar en el Antiguo Testamento, entonces erradíquelo y sepa que eso no es una buena interpretación de la palabra. Amén. Entonces todo tiene que ser confirmado porque Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito. Y al venir a cumplir lo que estaba escrito, Él se va a enfatizar a que toda la palabra que Él mismo profetizó, porque vimos que era el Espíritu de Cristo el que había profetizado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces Jesús mismo, que es el Espíritu de la profecía, va a asegurarse que todo lo que Él dijo de sí mismo lo vaya a cumplir en el Nuevo Testamento. Y por eso siempre lo vemos diciendo: hago esto para que se cumpla la Escritura, hago esto otro para que se cumpla la Escritura, porque Jesús vino a que se cumpliera la Escritura. Él es el cumplimiento de la justicia, Él es el cumplimiento de toda palabra profética. También vimos que la Biblia no es un libro acerca de Israel, sino que es un libro acerca de Cristo. El eje central de la palabra de Dios es Jesucristo, no es Israel. Israel es el pueblo, el vehículo que Dios usó, pero no es el centro de la profecía. El centro de la profecía es Jesucristo. Amén. Cometió. Y entonces vamos a ver qué es lo que ellos dicen y cómo todo esto es contrario a lo que dice la palabra. Y esto es muy importante porque no solamente es importante reconocer que no es lo correcto, sino que se opone. Porque una cosa es que, bueno, que no esté correcto más o menos, pero si se opone a los propósitos y al diseño de Dios para la iglesia y para nuestras vidas, entonces ya es un error muy importante que debemos de poder corregir. Entonces aquí tenemos un vistazo de la profecía bíblica según el dispensacionalismo. O sea, esta es la gráfica que la gran mayoría de la iglesia ha estudiado en institutos bíblicos, se ha estudiado por todos lados, se la van pasando de una generación a otra generación sin nunca jamás cuestionarte si esto es verdadero o falso. Y es terriblemente falso y se opone al diseño de Dios. Entonces aquí vemos en esta gráfica del dispensacionalismo, vea usted ahí alrededor donde está la cruz, dice el Imperio Romano, el Papado, la Unión Europea. Bueno, número uno, el Imperio Romano tiene un principio y un fin. El Imperio Romano no va a durar desde el 63 AC hasta lo que dice aquí que es el llamado rapto, o sea, un futuro arrebatamiento de la iglesia. El Imperio Romano se llama imperio porque fue la época de los emperadores y tuvo un periodo que abarcó desde el 63 antes de Cristo y terminó en el 476 con el emperador Rómulo Augusto, que vino a ser derribado por las invasiones bárbaras del siglo V. Entonces el Imperio Romano, estamos viendo ahí que ya le ponen así una extensión como si fuera hasta nuestros días. No tiene nada que ver el Imperio Romano con la Iglesia Católica y la República de Italia, no tiene nada que ver. Entonces ya para ahí eso no está acertado, ese diseño. En los imperios persa, griegos, eso está bien. Y luego vemos que viene la edad de la iglesia. Aquí vemos otra de estas gráficas y esto es lo que quiero que vea donde está el grave error.
En el otro le quise mostrar cómo el Imperio Romano estaba graficado en una total ignorancia. Y ahora vamos a ver cómo en esta gráfica falsamente dice que después de la ascensión de Cristo viene la venida del Espíritu Santo, y luego viene un periodo de gracia que está en azul, que es la edad de la iglesia. En ninguna parte de la profecía ni del Antiguo Testamento, ni por la palabra de Jesucristo, ni por la palabra de los apóstoles, viene una era de la iglesia separada del reino. Si usted ve ahí una burbuja color rosita, dice el reino, y esto está después de una tribulación, que ellos llaman la gran tribulación, y entonces separan la iglesia del reino. Entonces esto ya para allá es una abominación espantosa que le quita a la iglesia el verdadero dominio, el poder, y anula las palabras de Jesucristo, y no solamente las anula, sino que se opone al diseño de Dios para la iglesia. Jesús dijo: yo he venido a traer el reino de mi Padre. Entonces esto es una abominación espantosa, porque se opone a las palabras de Cristo. Entonces volvemos al mismo meollo del asunto aquí, de que lo importante es que el reino venga en algún momento. No importa si Jesús dijo: ahora es cuando he venido a traer el reino de mi Padre, sí, sino que lo importante es que lo pongamos en cualquier momento, porque no es importante lo que Jesús dijo, lo importante es que algún día venga el reino. ¿Sí me entiende cómo entra la confusión y cómo entra la mentira? Cuando no tenemos el Espíritu Santo, pues la gente inventa, todo esto son fábulas que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Luego ponen la gran tribulación entre la gracia y el reino. Entonces aquí la palabra es muy clara, y si entendemos la profecía bíblica vamos a entender que esa gran tribulación tuvo que ver con el fin de Israel, y tuvo que ver con las guerras de los judíos entre los años 66 al 70. El ignorar la historia va a hacer que cometamos errores tan garrafales como este. Y entonces la iglesia tiene que ser llevada fuera, porque ¿cómo que va a vivir la gran tribulación la iglesia? Eso no es posible, cuando en el fondo las palabras de Jesucristo, Él quería salvarlos de la tribulación, y Él sacó a todos los discípulos de Israel, de Jerusalén. Ya estaban todos reunidos en Jerusalén en el asedio del general Tito para la destrucción final de Jerusalén, y Jesús les da la orden de salir, los saca de Israel para que no mueran en el gran incendio, para que no mueran en la tribulación que se venía en una forma impresionante entre los años 66 y 70. En el fondo fueron 3 años y medio de esta gran tribulación, y entonces viene la destrucción final de Jerusalén. Y cuando están todos ya ahí, empiezan ya las guerras de los judíos, y esto lo vamos a ver más detenidamente, y lo tienen en su libro El fin de una era, la dramática destrucción de Israel en el año 70. Entonces ahí lo puede leer con sumo cuidado, con sumo detenimiento, pero lo que quiero que en este momento se enfoque es que Dios sacó a sus discípulos. Entonces en aquellos momentos reinaba el emperador Nerón, y Nerón murió, lo fueron a enterrar en Alejandría, en Egipto. Y entonces Vespasiano, que era el general de los ejércitos en aquel momento, y su hijo Tito, que era uno de sus grandes capitanes, que después vino a ser el general de su armada, pues se van al entierro de Nerón, y en ese momento es que el Espíritu Santo le da la orden a la iglesia de que salga de ahí, y se van y se refugian en un monte llamado Pela. Entonces sí hay una mano poderosa de Dios que saca a la iglesia de la gran tribulación de aquellos días, amén, pero no es como está prefigurado en este concepto de las dispensaciones, amén. Esto es verdaderamente una idea que jamás está profetizada en el Antiguo Testamento. Usted no va a ver ningún rapto escrito en el Antiguo Testamento. El espíritu de la profecía jamás profetizó que la iglesia iba a ser llevada arriba y iba a estar y ya iba a desaparecer con Cristo. Eso jamás fue profetizado en el Antiguo Testamento, y Jesucristo tampoco lo dijo. Jesucristo tampoco lo dijo. Entonces ahí usted dirá, pero Él dice que en Mateo 24
que el uno será tomado y el otro será dejado. Efectivamente es lo que dice la palabra. Y durante el asedio de Jerusalén muchos quisieron escapar de los muros y entonces hacían pactos con los romanos para que los dejaran salir, y entonces los romanos los dejaban salir y el uno era tomado y el otro era dejado. Y entonces a los que tomaban los crucificaban enfrente de los muros y a los otros los dejaban ir. Lo mismo sucedía cuando los agarraban en el campo, a uno lo dejaban y a otro lo dejaban ir. Y esto se cumple, y esto es la palabra profética que está en Zacarías, donde el Señor está anunciando que la mitad de la ciudad sería llevada cautiva. Entonces el uno será tomado y el otro será dejado. No está hablando de un rapto, está hablando de tomar cautivos. Si hubiese una idea de que la iglesia iba a ser llevada fuera en las nubes, esto estaría profetizado en el Antiguo Testamento, y Jesús diría con toda claridad: y yo me llevaré a mi iglesia en las nubes. Sin embargo, vamos a ver que Jesús anuncia su venida en las nubes. Amén. ¿Y cómo Él anuncia su venida en las nubes? Entonces volvemos a lo mismo. No se trata de simplemente inventar cómo van a ser los hechos, sino realmente recibir de la palabra escrita de qué es lo que dijo Jesucristo. Amén. Y de ahí poder interpretar la palabra. Entonces vamos a la otra gráfica. Entonces esto es un diseño que hice para que usted pudiese ver el diseño de la palabra profética, cómo está diseñado y cómo está respaldado Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver, al principio tenemos a Jeremías y a Isaías, que están antes de la cautividad babilónica. Es importantísimo que situemos a los profetas en el tiempo que ellos profetizaron y sobre qué profetizaron. Entonces dice Jesucristo, cuando Él se aparece, lo vimos la vez pasada en Lucas 24:44, que dice: todo lo que está escrito acerca de mí se ha cumplido. Entonces la palabra que Jesucristo habla como el sumo profeta de interpretación bíblica dice que todo lo que está hablado acerca de Él ya se cumplió. Entonces Jesucristo en su resurrección está diciendo que todo se cumplió. Yo tengo que ver la profecía antiguo testamentaria refiriéndose a Jesucristo, que todo ya se cumplió. Entonces vamos a situar a los profetas en esta gráfica y vamos a ver que tanto Jeremías como Isaías fueron antes de la cautividad babilónica. La cautividad babilónica pues fue más o menos en los años 600 antes de Cristo. Amén. Jeremías e Isaías están por ahí por el 650 antes de Cristo. Entonces ellos van a profetizar. Jeremías profetiza sobre la cautividad babilónica, le dice al pueblo de Israel que se van a ser destruidos y va a venir y van a ser llevados cautivos a Jerusalén. Amén. Y aquí vamos a ver la primera destrucción del templo. Entonces aquí es importante que entendamos, porque cuando pensamos en el templo, pensamos en el templo de Salomón. Sin embargo, el templo fue destruido y reedificado varias veces. De hecho, antes de que viniera Jesucristo hubo 3 templos. Uno fue el templo de Salomón, otro fue el templo, que fue un pequeño templo que reconstruyó Zorobabel después de la cautividad babilónica, y después vamos a ver el templo de Herodes, que fue construido antes, más o menos por el año 40 antes de Jesucristo, y no un poco después, como el año 23 antes de Jesucristo fue edificado el templo de Herodes, que lo edificó, como dice la palabra, como dice su nombre, Herodes, el tetrarca de Judea. Y estos son los 3 templos que vamos a ver en la Biblia. Amén. El templo de Salomón se conoce como el primer templo. El templo de Zorobabel no tiene un nombre específico porque fue muy pequeño. Y el templo de Herodes se conoce como el segundo templo. En ninguna parte de la escritura está profetizado un tercer templo después del ascenso de Jesucristo a los cielos. Entonces tenemos que ser muy claros, porque hay mucha profecía por ahí que Dios va a venir a reconstruir Jerusalén y a poner el nuevo templo, y entonces va a tener que destruir a todos los árabes que están en el domo de la explanada del domo en su mezquita, para que se pueda reedificar el templo. Esto no es escritural, no está en ninguna parte de la escritura, y por eso es muy importante situar a los profetas en qué momento profetizaron y sobre qué estaban profetizando.
Entonces cuando Daniel, Ezequiel, Ageo y Zacarías, que los vemos en esta columna amarilla, durante la cautividad babilónica, ellos van a profetizar sobre la restauración del templo. Ahora, ¿de qué templo estaba hablando? ¿Estaban hablando del templo de Herodes en el tiempo de Jesucristo, o estaban hablando del templo de Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor? Obviamente están hablando del templo destruido por Nabucodonosor. Y Dios les promete que va a ser reedificado el templo, porque era necesario que el templo fuese edificado no solamente en el tiempo de Zorobabel, sino que fuera realmente, heroicamente y en gran pompa edificado para cuando viniese Jesús a la tierra. Entonces, cuando vemos las profecías de Jeremías, de Isaías, que son profecías que hablan por un lado de la cautividad, e Isaías también va a hablar, es el profeta mesiánico por excelencia, y él va a hablar de todo lo que tiene que ver con el Mesías viniendo en carne, y tiene que ver también con el derramamiento del Espíritu Santo, lo mismo que vamos a ver que es el profeta Joel, que también va a profetizar sobre el Espíritu Santo. Entonces vemos en la columna azul la restauración de Israel. Ellos salen de la cautividad babilónica. Es muy importante aquí que cuando leemos estas profecías de Ezequiel, de Ageo, de Zacarías, inclusive de Joel, no lo puse ahí, pero es uno de los profetas que también habla de la restauración de Israel por medio del derramamiento del Espíritu Santo también, pero aquí ellos están hablando de la restauración desde la cautividad. Entonces el templo va a ser restaurado. La bendición de Dios viene otra vez sobre Israel. Ahora, no todo el mundo va a salir de Babilonia. Y esto es muy importante entenderlo, porque aquí empieza ya el declive más terrible de Israel, que va a culminar en la era oscura más grande que tuvo Israel en el tiempo de Jesucristo. Entonces, es muy importante que entendamos que durante la cautividad babilónica empieza el gran declive de Israel, y ellos van a cambiar la Torá por el Talmud babilónico. Entonces ellos se van a hacer un libro de tradiciones, ya no tienen templo, ya no hacen sacrificios durante Babilonia, entonces ellos van a crear su propio libro, que es el Talmud babilónico. Entonces salen una parte de ellos a reconstruir Jerusalén. Ahí vienen Nehemías y Esdras y los profetas que van a reconstruir este templo, que lo va a reedificar Zorobabel bajo el auspicio de Ciro, rey de Persia. Entonces, después de esto viene un periodo, van a haber varias destrucciones y varias guerras entre este tiempo. El templo de Zorobabel va a volver a ser destruido, y vamos a ver, el segundo va a ser destruido por Antíoco Epifanes de Grecia. Recordemos que después de la cautividad babilónica viene también la invasión de Grecia sobre Israel, e Israel es totalmente tomado por Grecia. Todo esto es el tiempo de los macabeos, amén, y en este tiempo también va a seguir el declive de Israel. Antíoco Epifanes, que fue uno de los monstruos más terribles de la historia, entra y toma el templo de Jerusalén, que en aquel momento pues era la edificación que tenía desde el tiempo de Zorobabel, y no solamente va a traer toda una destrucción total, sino que va a cortar el sacrificio de animales por 3 años y medio. También ahí se vuelve, es como una tipología que anunciaba pues la abominación que vendría después en los tiempos de la destrucción de Jerusalén. Y él sacrifica también un cerdo, no más que más de uno también, sacrifican cerdos en el altar de Dios, y bueno, destruyen todo el templo, es una cosa espantosa, y meten toda la filosofía griega dentro de Israel. Entonces, ya para cuando Jesús va a venir a la tierra, y viene entonces después de Antíoco Epifanes, vamos a ver que empieza ya el Imperio Romano, quien conquista el Imperio Griego. Entonces el Imperio Romano va a tomar a Grecia
Israel todavía tiene mucha influencia griega en ese momento, y de hecho muchos de los fariseos ya tienen, muchas de sus doctrinas son totalmente griegas. Entonces por eso le digo que cuando Jesús vino a la tierra, no vino a la hermosa Jerusalén del rey Salomón, ni del rey David, ni de Josué. Él vino a una Jerusalén ya terriblemente nefasta, terriblemente en decadencia. O sea, ya no tenían ni la Torá, tenían el Talmud babilónico, tenían toda la influencia griega, estaban corrompidos. Dijimos la vez pasada que aún los sacerdotes, Caifás y Anás, ni siquiera eran escogidos por su línea sanguínea, ellos los escogió Roma, y tenían que firmar un decreto que si alguien se levantaba como rey, entonces tenían que denunciarlo ante el emperador. Entonces vemos ya una tremenda corrupción. Entonces estos profetas que profetizan no están profetizando de un tiempo futuro después de la caída de Jerusalén. Entonces hoy tenemos muchas profecías que están mal interpretadas, porque entonces toman palabras, por ejemplo en Ezequiel, donde dice que yo reedificaré Jerusalén, y entonces la pasan al tiempo moderno y piensan que Dios tiene que volver a restaurar todo el antiguo sacrificio. De hecho, muchísimos cristianos están allá en Israel orando, ¿verdad?, por la reedificación del tercer templo, lo cual ni siquiera es profético, ni siquiera en la Biblia jamás habla de un tercer templo. Jesús venía a destruir el templo. Él dijo, este templo, refiriéndose al templo de Herodes, amén, no prevalecerá ni quedará piedra sobre piedra de este templo. ¿Por qué? Porque si leemos las profecías antiguo-testamentarias, Dios iba a cambiar todo el sistema de sacerdocio. El sistema arónico iba a desaparecer para ser establecido el sacerdocio según Melquisedec, el cual es Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Entonces Jesús venía a restaurar todo el sacerdocio. Jesús venía a cerrar el capítulo del Antiguo Testamento y traer un nuevo pacto. Como dice la Escritura, si el antiguo pacto todavía estuviese vigente, no habría necesidad de uno nuevo. Si usted hace un testamento, ¿verdad?, cuando usted hace un testamento y tenía un testamento anterior, el testamento anterior automáticamente se anula al venir un testamento posterior. Entonces al Jesucristo, Jesús sí habla de un nuevo pacto. Entonces esto es muy importante reconocer, que en las profecías antiguo-testamentarias está profetizado que el Señor vendría a hacer su templo en el corazón de la gente. Él vendría a hacer su templo, amén, en medio de nosotros. Zacarías habla de eso, que Él vendría a morar en medio nuestro. Y también vemos en varias profecías de Isaías que Él también habla de ese templo interior, que Dios moraría en medio de su pueblo, ya no en un templo hecho de piedra. Entonces pensar en una reedificación de un templo futuro es antibíblico, está en contra del pensamiento de Dios, amén, y no tiene nada que ver con la Escritura, sino que se opone a la obra de Cristo, que es edificar la iglesia como el templo del Espíritu Santo. Ahora, el problema que nos encontramos es, como dijimos la vez pasada, que al poner la página del Nuevo Testamento entre Malaquías y Mateo, se distorsiona todo el Nuevo Testamento y se crea un Cristo que es un Cristo romano. Es un Cristo que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, y esta página la pone Roma, y esta página la pone para separarse completamente del judaísmo. Y entonces tenemos un Jesucristo romano que tiene que cumplir todavía todas las cosas, porque el Jesucristo romano no ha cumplido toda la Escritura, la tiene que venir a cumplir, cuando el verdadero Cristo, el Mesías de Israel, ya cumplió toda la palabra escrita. Él dijo, hecho está. En Juan 17 dice, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Entonces el Mesías, el Hijo de Dios bíblico, terminó su obra. El Cristo romano no ha terminado su obra, tiene que regresar otra vez, fundar Jerusalén otra vez. No sé de dónde están sacando eso, porque es otro personaje. Porque Jesucristo, el Mesías de la Biblia, no va a venir a reconstruir ningún templo. Amén.
Jesucristo, el Mesías de la Biblia, jamás dice que Él va a venir a reinar en Jerusalén. De hecho, Él profetiza la destrucción de Jerusalén porque va a establecer una nueva Jerusalén. Amén. Entonces, Él habla de que Él viene a hacer nuevas todas las cosas y en este hacer nuevas todas las cosas vemos la aparición de la nueva Jerusalén. Jesucristo viene a hablarnos de un reino espiritual, de un reino en los ámbitos invisibles, de un reino que no está hecho de piedra, sino es un reino que vive en medio de nosotros. Cuando le preguntaron, dinos cuándo vendrá el reino de Dios, dice Lucas 17, versículo 20. ¿Es importante lo que Jesús dijo? ¿O solamente que venga un reino, quién sabe cómo, y ahí nos inventamos que venga en el futuro en Jerusalén? Entonces, es importante lo que Jesús dijo. Y por eso en esta clase tenemos que entender que la importancia de las palabras de Jesucristo son mucho más importantes que cualquier enseñanza que hayamos recibido en el pasado. Amén. Entonces dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con observancia. Su Biblia dice advertencia, la palabra original es observancia. O sea, no vendrá visiblemente, ni dirán, helo aquí o helo allí. Esto lo dijo parado en Jerusalén. Ni dirán, helo aquí. En otras palabras, ni dirán, helo aquí en Jerusalén o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces Jesucristo anuncia y dice, cuando le hacen la pregunta directa, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él no dice vendrá en un futuro, después de una era de gracia, y lo estableceré en Jerusalén. Él dice, el reino de Dios está en medio de nosotros. Ahora corresponde a cada uno de nosotros a quién le vamos a creer. Si le vamos a creer a Jesucristo o si vamos a creer las fábulas que nos han contado. Amén. Ok, entonces Jesús dice, el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces esto me dice a mí, que si Jesús terminó su obra, Él dijo, yo terminé mi obra, he aquí el reino de Dios está en medio de nosotros, quiere decir que la iglesia fue fundada por Jesucristo para ser una iglesia del reino, para ser una iglesia que vive en la dimensión del reino y que tiene el dominio y que Jesucristo ya le dio el dominio a los santos. Amén. Entonces aquí volvemos a las profecías de Daniel, y usted va a ver una flecha ahí en la gráfica donde dice que Daniel profetiza sobre el momento en que Jesucristo va a tomar el dominio. Y entonces esto lo vemos en Daniel capítulo 7. Entonces, ¿por qué puedo saber que esto ya sucedió? Porque Jesucristo dijo que el reino estaba en medio de nosotros. Si el reino nos ha sido dado, no temáis manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Quiere decir que Jesucristo vino a darnos el reino, no después de una era de gracia ficticia, amén, que separa la iglesia del reino. Eso es una locura absoluta. Sino como sé que Jesucristo vino a establecer el reino, entonces cuando leo esto, lo pongo de acuerdo a la línea de pensamiento del Espíritu Santo, donde Jesucristo nos está entregando el reino. No temáis manada pequeña, mi Padre le ha placido daros el reino. Entonces cuando leo Daniel 7, dice, miraba yo en la visión de la noche, versículo 13, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Obviamente de Jesucristo. Entonces Jesucristo venía, se le fue dado el dominio eterno, y su reino nunca será destruido. Amén. Entonces cuando Jesucristo viene a establecer el reino, es porque esto sucedió en las esferas espirituales. Cuando Él asciende al cielo con la sangre para ponerla en el propiciatorio, sucede esta escena en el cielo. Amén. Entonces en las nubes del cielo, pero las nubes del cielo no son los cúmulos de vapor que están arriba del celaje que vemos aquí. Está hablando de las nubes del cielo. La gloria de Dios está rodeada de nubes. El trono de Dios está rodeada de nubes. Cada vez que Dios apareció en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento, aparecía en medio de la nube.
la nube iba dirigiendo al pueblo de Israel durante todo el desierto. Entonces no está hablando de nubes literales, está hablando de la nube de la gloria de Dios, que es donde está el trono de Dios. En medio de las nubes estaba el trono de Dios con el anciano, que es el Padre, que le da el dominio, la autoridad y el reino, y en ese momento toma Jesucristo el reino de Dios, se sienta en las alturas como majestad para siempre. El Hijo de Dios empieza a gobernar, y dice el versículo 18, y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Entonces le es entregado el reino a los hijos del Altísimo. Amén. Y luego dice, versículo 27, y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Por aquí vemos claramente que todos los dominios le servirán y le obedecerán. Si leo la palabra en Efesios capítulo 1, donde dice que Jesucristo está sentado como cabeza de la iglesia, sobre todo principado y potestad, esto me dice que este pasaje de Daniel es análogo al pasaje que estamos hablando en Efesios. Él está sentado y tiene bajo sus pies a todo dominio y autoridad que se nombra e puso por cuerpo de él a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, no solamente eliminar el reino en estas gráficas falsas que hemos estado viendo es un grave error de interpretación, sino que nos roba el reino. Imagínense qué cosa más terrible. Jesús viene a establecer el reino, y estas ideologías griegas, ¿verdad? Porque vienen del pensamiento griego. Todo lo que no viene del Espíritu Santo viene del razonamiento griego. Vienen a robarnos el reino, vienen a robarnos la autoridad, vienen a robarnos el dominio para que tengamos todas las potestades debajo de nuestros pies como cuerpo de Jesucristo. Entonces esto es no solamente un error de interpretación, sino es una obra maquiavélica para robarnos el reino y para destruir lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Entonces Daniel profetiza de este momento en que el Señor se sienta como Rey de Reyes y Señor de Señores en el trono para siempre. Ahora vemos aquí el nuevo pacto en amarillo, y entonces dice, está la resurrección, está el Pentecostés, amén, y luego se va a predicar el Evangelio a todo el mundo conocido. Y al predicarse el Evangelio a todo el mundo conocido, lee ahí claramente en esta gráfica, dice, eis oikumene. Eis oikumene quiere decir, será predicado el Evangelio a todo el mundo conocido de aquella época. No estaba hablando de que sería predicado a todo el cosmos, sino que sería predicado a todo el eis oikumene, que era el mundo conocido de su época. Por eso vemos a Pablo diciendo que todo lo ha llenado él con el Evangelio de Cristo Jesús, y que todo el mundo ha escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Donde Pablo está hablando que él ha predicado a todo el mundo, le ha llevado el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía a traer un juicio. Entonces Jesús viene, y aquí quiero que vean la línea de continuidad, amén. El Mesías es profetizado por todos estos profetas, muere 3 días y 3 noches, resucita al tercer día, amén. Y luego viene el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí volvemos a lo mismo. O sea, no solamente es importante que se haya derramado el Espíritu Santo, sino por qué se derramó el Espíritu Santo. Y que Jesucristo mismo dijo, aquí volvemos a la misma situación. ¿Es importante lo que Jesús dijo o nada más que los hechos sucedieron históricamente? Porque hay una gran cantidad y una mayoría de la iglesia que no vive conforme al Espíritu Santo, porque se le fue enseñado que fue un hecho histórico. ¿Por qué? Porque se ignoran otra vez las palabras de Jesucristo. Y Jesucristo dijo que Él derramaría del Espíritu Santo, Él traería el Espíritu de verdad para guiarnos y para enseñarnos toda verdad.
Entonces, si Jesucristo dice que es importantísimo y que la forma en que Él va a edificar su iglesia es derramando el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, ¿por qué la iglesia lo elimina? ¿Por qué eliminan miles de denominaciones el Espíritu Santo, entre ellas las que hicieron estas gráficas? Amén. Y luego nos las pasaron a todos los demás por herencia. Entonces, aquí es muy importante entender qué es lo que estaba profetizando Jesús. Jesús estaba profetizando un juicio. Cuando vemos Mateo 24, o Lucas 21, o Marcos 13, que son las profecías acerca del fin, se está refiriendo al fin de Israel. Se está refiriendo al fin de la era antiguo testamentaria. Se está refiriendo al fin de la era mosaica en que el pueblo de Israel vivía, ¿verdad?, ligado al templo, ligado a todas sus tradiciones judías, y venía la destrucción total de Israel en el año 70. Entonces Jesús les dice en Mateo 24 que de cierto esa generación, le está hablando a su generación, dice, de cierto esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Entonces, otra vez igual, es importante lo que Jesús dijo y cómo lo dijo. Jesús dijo, esta generación, hablándole a los ojos a su generación. Dijo, esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Ahora no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de la era antiguo testamentaria. Entonces venía un juicio terrible que iba a destruir todo y que iba a culminar y a traer la justicia sobre todos los profetas que habían sido muertos, amén, hasta Zacarías, y luego culminando con la muerte pues del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y toda esta sangre derramada, Jesús mismo dijo que tenía que ser juzgada y que Jerusalén tendría que sufrir el juicio por toda esta sangre y obviamente por la sangre del Mesías. Entonces viene la gran destrucción de Jerusalén, empiezan las guerras de los judíos. Las guerras de los judíos empiezan en el año 66. Flavio Josefo es un historiador, digamos que es un reportero de aquella época. Él era fariseo, de los principales fariseos y príncipe de Israel, y también era muy amigo de los romanos, porque halló gran favor con los romanos al interceder por unos judíos que habían sido llevados cautivos, y halló gran gracia ahí con la reina, y ahí empezó su alianza con Roma. Entonces Flavio Josefo de alguna manera caminaba en los dos bandos, y durante todo el asedio de Jerusalén él reportaba desde el campamento del general Tito. Entonces él entraba a Jerusalén porque tenía acceso como principal de Jerusalén, y reportaba las cosas que se estaban sucediendo ahí, y entonces escribe en 7 tomos lo que se llaman las guerras de los judíos, que es un compendio tremendamente narrativo y tremendamente detallado de todas las perversiones, de todas las cosas horribles que sucedieron en Israel, cómo entre hermanos se fueron matando de las formas más abominables. Y todo esto pues lo puede leer en una forma sintetizada en el libro que me tomé la pena de escribir, resumiendo los 7 tomos de Josefo. Y aquí vemos cómo Jesús venía a anunciar el fin de esa era. Entonces él habla del fin, todos las epístolas de los apóstoles enseñan a la iglesia acerca de este juicio. Venía un juicio muy tremendo sobre Israel. Venía un juicio que iba a ser la tribulación más tremenda que iba a entrar Jerusalén o Israel en sus tiempos. De hecho, me gustaría leerle cómo empieza Flavio Josefo de escribir. Mire cómo escribe Flavio Josefo acerca de cómo empiezan las guerras. Dice, porque la guerra que los romanos hicieron con los judíos es la mayor de cuantas nuestra edad
y nuestros tiempos vieron, y mayor que cuantas hemos jamás oído, de ciudades contra ciudades y de gentes contra gentes. O sea, el mismo Flavio está tomando prácticamente las palabras de Jesucristo, que vendría una tribulación como no la había habido nunca jamás. Y si vemos la historia de Israel, no hay una tribulación más espantosa que las guerras de los judíos. Ahora, esto ha sido algo que ha sido tan ignorado por la iglesia cristiana. En la iglesia, en los seminarios, nadie te enseña acerca de la historia. Entonces, si ignoramos la historia, es muy difícil entender la profecía. Y sobre todo si la profecía estaba determinada a ser cumplida por lo que hoy es un hecho histórico. Entonces, si elimino la historia de la profecía y simplemente saco los hechos, porque ni siquiera aparece en las gráficas la destrucción de Jerusalén. Si usted ve esta gráfica de la gracia, en ningún momento aparece la destrucción de Jerusalén. Es como que no hubiera existido. La elimina. Aquí vemos también el gran imperio romano, pero jamás aparece la destrucción de Jerusalén. ¿No le parece a usted que es importantísimo que Israel haya sido destruido por completo? Que toda la dispersión haya empezado en un momento dado y que ninguna de estas personas que hacen estas gráficas lo tome en consideración. Ahora vamos a volver a la amarilla grande. Entonces aquí vemos en ese naranja, en el nuevo pacto, que es la predicación del evangelio. Y entonces le decía que todos los apóstoles en el Nuevo Testamento conocían este juicio. Jesús les habló de este juicio. Dice que por 40 días después de su resurrección estuvo en medio de ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de justicia. Recordemos que el asiento del trono de Dios es justicia y juicio. Entonces Jesús vino a establecer la justicia y ahora tenía que establecer el juicio. Para que la justicia se establezca, el juicio tiene que ser ejecutado. Si no, no hay justicia que sea establecida. Entonces él venía a ejecutar un juicio. Y cuando leemos Mateo 24, vamos a ver una cantidad de profecías que se cumplieron durante este periodo. Entonces vamos a ver cómo los diferentes apóstoles conocían de su misión alertar a la gente del juicio que venía. O sea, no solamente venía el juicio sobre Israel, también iba a venir un juicio muy fuerte, pues sobre todo el Imperio Romano, y muchos de los judíos estaban localizados en Siria, estaban localizados en Roma, estaban localizados pues en toda el Asia Menor, y la iglesia empieza a crecer. Pablo no llega directamente a los gentiles, llega primeramente a las sinagogas y de ahí se expande hacia los gentiles. Entonces vamos a ver algunas escrituras en cuanto a que los apóstoles sabían que el fin estaba cerca. Vamos a ver cómo escribe Juan. Amén. Volvemos al principio de interpretación. Es importante lo que fue dicho y no solamente los hechos. Amén. Entonces Juan habla y vamos a creerle a Juan. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Era el último tiempo al cual le escribió Juan? ¿O tenemos que pasar esa escritura 2000 años después? ¿Sí ve cómo piensa el pensamiento griego? ¿Sí ve cómo piensa el pensamiento del engaño? Si Juan está diciendo ya es el último tiempo, tengo que pensarlo históricamente. Entonces se han levantado ya muchos anticristos. ¿Cuál era el espíritu del anticristo? Pues el que rechazaba a Jesucristo. Anticristo, el que rechaza a Cristo, el que rechaza la unción, el que rechaza al ungido. Entonces una gran parte de Israel rechazaba a Jesucristo. Y esto era el espíritu del anticristo. Entonces se han levantado muchos anticristos. Amén. No se habían levantado muchos Hitlers. Amén. No se habían levantado las bestias con el 666. Se habían levantado gente que simplemente resistía y venía en contra del espíritu de Cristo. Se han levantado muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo.
Pedro también lo sabía. El ministerio de Pedro fue en Jerusalén a los judíos. Pedro no le predicó a los gentiles. Y esto es 2 de Pedro 3, 10, 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahora, este pasaje ha sido muy mal traducido, porque cuando leemos la palabra elementos pensamos en los átomos, pensamos que los elementos del universo van a ser quemados, pero la palabra que está usada aquí en el griego, esta palabra fue escrita en griego, es la palabra estoiken. Entonces dice que con grande estruendo los estoiken, o las estructuras, amén, o los fundamentos. Estaba hablando de los fundamentos mosaicos, estaba hablando de las estructuras judías en que estaba sustentado el pueblo de Israel. Pedro es un apóstol a Israel, amén. Entonces dice, ardiendo serán deshechas, y fueron deshechas por medio de fuego en el año 70. Entonces dice, con gran estruendo los fundamentos ardiendo serán deshechos, y la tierra, aquí está hablando la palabra Ge. La palabra Ge no es el cosmos, es el territorio de Israel, y las obras que en ella hay serán quemadas. Y entonces dice, y le está hablando a la gente de su generación. Le está diciendo, por eso, sabiendo esto, tenemos que apresurarnos, amén, esperando la venida del día de Dios. Quiero que tomen en cuenta que estaban esperando el día de Dios. Estaban esperando la venida del día de Dios. No estaban esperando la venida de Jesucristo en un caballo blanco para sentarse en Jerusalén a reinar. ¿Sí se ve que son dos historias diferentes? Una es esperar el día de Dios. Jesucristo mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para traer las buenas nuevas a los pobres, predicarle la libertad a los cautivos, bla, 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 para predicar el día agradable del Dios vivo y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces Jesús predicó el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. O sea, era parte del ministerio de Jesús a Israel. Recordemos que Jesucristo es el Mesías, Jesús de Nazaret es el Mesías dado a Israel. Su ministerio fue circunscrito y únicamente a Israel como Jesús de Nazaret en la carne, y una vez resucitado es el Cristo Rey de Reyes a toda la humanidad. Pero su ministerio en la tierra fue únicamente a los judíos. Entonces está hablando del día del Señor. Él venía a traer el día. ¿Y cuál es el día del Señor? El día del juicio. Entonces, sabiendo que el día de Dios viene, y en el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los estoiken otra vez serán quemados y se fundirán. Entonces los cielos arderán es porque el cielo se llenó de fuego, fue una cosa muy tremenda. Y entonces vemos también esta palabra estoiken, que es la palabra fundamentos, en Gálatas 4:3. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, los estoiken del mundo. Entonces está hablando de estos rudimentos del mundo, de estos fundamentos del pueblo judío que serían deshechos en el año 70. Amén. Pablo sabía también que era el fin del mundo, que era el fin de aquel tiempo. Entonces dice en Hebreos, si es que Pablo fue el autor de Hebreos, si no el autor de Hebreos dice esto, dice en Hebreos 10:30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba hablando de un día de destrucción por fuego? ¿O estaba hablando
de Jesús montado en un caballo blanco viniéndose a sentar en un trono en Jerusalén. Está hablando de un día de destrucción y de fuego. Entonces cuando dice, he aquí el que ha de venir vendrá y no tardará, está hablando de un terrible juicio. Dice en Corintios, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pues aquí vemos a Pablo hablándoles a su generación, diciéndole a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todos esperaban el fin de los siglos en ese tiempo, en esa generación. Por eso Jesús dijo, esta generación no pasará sin que antes venga el fin. Por eso le dijo Jesús a las mujeres que lloraban cuando él iba con la cruz, y las mujeres de Jerusalén lloraban. Y les dijo, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras, que aquel día no os alcance estando encinta o amamantando. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a mujeres 2000 años después. No, le está hablando a esas mujeres que estaban llorando, porque el día del Señor vendría, y de hecho vino 37 años después. Luego esas mujeres podían haber estado encinta o podían haber estado amamantando. Entonces le dijo, orad para que ese día no les toque a ustedes, a quien les estoy hablando, a los ojos. ¿Me está siguiendo? Santiago también habla del fin del tiempo. Dice en Santiago 5, 8 y 9, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Entonces, ¿por qué le llama el juez está delante de la puerta? Porque obviamente no venía sino a juzgar. Entonces, el día del Señor lo estaban esperando todos los apóstoles. Jesús les habló del día del Señor y ellos tenían que preparar al pueblo para el día del Señor. Y entonces esto vendría 37 años después que vino Jesucristo. Los 12 lo sabían. Mateo 10:23 dice Jesucristo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Le estaba hablando a quién? A los 12. Entonces los 12 tenían que recorrer las ciudades. Y cuando usted va a leer en el libro cómo fueron las guerras y cómo iban los romanos tomando una ciudad y tomando la otra ciudad y tomando la otra ciudad, ellos tenían que huir de una ciudad a otra y a otra y a otra, y no terminaron de recorrer las ciudades de Israel cuando vino el fin, y quedaron asediados en Jerusalén en el año 70. Entonces dice Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es imposible que pueda ser transferido 2000 años después. Entonces, cuando vino, estamos hablando qué es lo que dijo Jesús de su venida. Que Él venía a sentarse en un trono en Israel, que Él venía a reconstruir Israel, que iba a empezar un reino muy bonito en Israel. No. Jesús hablaba que iba a destruir Israel. La venida del Señor tenía que ver con el juicio, tenía que ver con la destrucción. Y hay un capítulo en el libro de Flavio Josefo, y también lo reproduje enteramente en el capítulo 11 del libro. Dice las señales que precedieron y se mostraron antes de la destrucción. Déjenme leer un par de escrituras que tienen que ver con esto. Mateo 26, 6, 4. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo, este es el momento en que lo está interrogando Pilatos, y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, estaba hablando a los ojos a Pilatos, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuándo iba a venir en las nubes del cielo? ¿Cuándo dijo Jesús que vendría en las nubes del cielo? ¿Es importante lo que dijo Jesús? ¿O no es importante? Podemos inventar cualquier cosa y ponerlo donde querramos. No es importante lo que dijo Jesús.
Y de esta clase se trata de seguir a Jesús. Entonces dice, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Luego dice en Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando Jesucristo, ojo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Según usted, ¿Jesucristo está sentado en su trono de gloria o está divagando en el espacio? Está sentado en su trono de gloria. Entonces, Jesucristo está sentado en su trono de gloria porque se sentó como rey, está escrito que está sentado como rey, amén, se le dio un trono, gobierno, dominio, está sentado en el trono, amén. Por eso le dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, porque está sentado en su trono. Jesús está a la diestra del Padre sentado en el trono, amén. Entonces, si está sentado en el trono, esto está directamente ligado a que Él viene en su gloria con todos los santos ángeles con Él. Amén. Ahora le voy a leer la narración descrita por aquellos que vivieron este momento. Pocos días después de los días de las fiestas, a los 21 del mes de mayo, se mostró otra señal increíble a todos muy claramente. Podría ser que lo que quiero decir fuese tenido por fábula, y si no viviesen aún algunos que lo vieron, y si no sucedieran los fines y muertes tan grandes como eran las señales, porque antes del sol puesto se mostraron en las regiones del aire muchos carros que corrían por todas partes y escuadrones armados pasando por las nubes derramadas por toda la ciudad. Testigo vivencial de aquel momento. Entonces Jesús lo habló, Jesús lo dijo. Vendría en esa generación. No terminarían de recorrer las ciudades de Israel. Habría algunos que todavía estarían vivos. Juan siguió vivo después de esa gran tribulación. Y muchos de ellos también siguieron vivos porque escaparon durante la muerte del rey Nerón, en que vino un espacio de tiempo en que dejaron el asedio Vespasiano, el emperador Vespasiano, que en aquel momento era general de la guerra, y su hijo Tito. Entonces, ellos sabían que vendría un fin. Ellos esperaban el día del Señor. Amén. Entonces, el día del Señor es un día muy glorioso para nosotros. ¿Por qué? Porque es el momento en que se establece la justicia. Porque es el momento en que nuestro Rey triunfó para siempre, y eso nos debe dar una gran alegría. Amén. ¿Qué es más importante, vivir en esperanza o vivir en realidad? Si yo te digo, te va a llegar una herencia de una casa preciosa en Beverly Hills, ¿qué prefieres? ¿Tener la promesa de esa herencia o que te digan, mira, aquí están las llaves, ya puedes ocupar tu casa? Es mucho mejor vivir en realidad que en esperanza. Entonces, lo que Jesús hizo nos llena de la realidad de un reino que está en medio de nosotros, de un reino que podemos echar mano de él. Dice, a partir de ese momento veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Y este viniendo en las nubes, amén, significa que Él continúa viniendo en las nubes. Él vino en las nubes, Él mora en las nubes. Dios mora en las nubes, su trono está en medio de las nubes. Rodeado de oscuridad de nube está el trono de Dios. Cuando la nube de Dios se manifiesta en medio de nosotros, se manifiesta Jesucristo. Jesucristo se está manifestando de muchas maneras en las nubes de Dios, en medio de nosotros. Y esto nos debe dar muchísima alegría, porque esto es el reino de Dios. Y al manifestarse el reino de Dios en medio de nosotros, tenemos acceso a todas las cosas. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, si buscamos el reino de Dios, su justicia aquí y ahora, podemos tener acceso a todas estas cosas.
Pero si vivimos esperando una fábula que jamás fue escrita, amén, entonces vamos a vivir en una esperanza falsa y nos habrán robado de todo lo que pudimos haber disfrutado aquí en la tierra. Mis amados, el reino de Dios está en medio de nosotros. Por eso Jesús dijo, id y predicar el reino de Dios. Jesús jamás habría dicho, id y predicar el reino de Dios está cerca, si el reino de Dios iba a tardar 2000 años. Hubiera sido una cosa insensata. El reino de Dios estaba cerca porque el reino de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el reino de Dios. Jesucristo es la dimensión del cielo. En Él estamos, nos movemos y somos. Amén. Vamos a terminar con nuestra gráfica. Vemos la destrucción de Israel en el año 70 y empieza lo que se llama la era mesiánica, el reino aquí y ahora. Ahora, esta era mesiánica es una era que tiene que ver con la eternidad del cielo en medio de nosotros. Jesús vino a unir los cielos y la tierra. Dice Efesios 1:9 que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, hemos estado viendo durante toda esta sesión el tiempo del cumplimiento de los tiempos, amén, porque en el tiempo del cumplimiento de los tiempos todas las cosas vienen a ser una en Cristo Jesús, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, amén. Y la era mesiánica tiene que ver con el número 1000. 1000 significa 10 por 10 por 10 y significa lo eterno. Entonces aquí también viene mucha confusión porque el reino de Dios es eterno. El reino de Dios no viene por 1000 años. Amén. Cuando dice 1000 años es una expresión judía que quería decir, en el judío se dice atid labo, que quiere decir la era mesiánica. El reino de Dios no tiene tiempo. El reino de Dios fue profetizado todo el Antiguo Testamento, que era eterno y para siempre. Amén. 1000 años significa lo eterno de Dios invadiendo la tierra. Amén. Entonces es una simbología, es como Saúl mató a los 1000, David a los 10,000. Pues no mató a 999, no, está hablando de números simbólicos. Igual el 1000 es un número simbólico que para los judíos simbolizaba lo eterno, simbolizaba el 10 por 10 por 10, que es lo que no tiene temporalidad. El reino, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este siglo. La era mesiánica es la era del reino de Dios, es la era en que podemos vivir toda la eternidad de Dios. Y bueno, hay muchas otras cuestionantes, no podemos solucionar todo en una clase, por eso tenemos muchas otras clases para seguir desglosando la profecía bíblica y que ustedes puedan entrar en la verdad de lo que fue profetizado en la Escritura y no en las fábulas que fueron hechas por pensamientos griegos con muy buenas intenciones. No condenamos a nadie, ¿verdad? Pero simplemente llega un momento en que Dios quiere reordenar las cosas y que quiere un pueblo que camine en la verdad y que en vez de estar esperando el fin del mundo y están buscando, se ponen más énfasis en estar buscando al anticristo que en estar buscando a Cristo. El Señor te dice, búscame primeramente a mí, busca mi reino y busca mi justicia. Eso es lo que tenemos que buscar y no estar viendo que si ya hay un terremoto es el fin del mundo. Ha habido terremotos todo el tiempo, amén, y la tierra está reaccionando al tremendo pecado del mundo. Pero Dios no va a permitir que la tierra se destruya. Dios ama la tierra. Como le dije la vez pasada, la iglesia ni siquiera ha entendido Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, no para destruir la tierra, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro propósito es extender el reino. Nuestro propósito es llevar el reino, la gloria de Dios a las naciones para que nuestras naciones puedan ser transformadas, para que el conocimiento de la gloria de Dios pueda invadir la tierra como las aguas cubren la mar. Este es el propósito de Dios. Amén. Mientras tanto, pues habrá tragedias, habrá destrucciones, habrá juicios en muchos lados. La maldad existe y existirá siempre. Amén. Mientras los hijos de Dios estemos con los brazos cruzados. Pero si nosotros nos levantamos como una generación en conocimiento, en sabiduría, podemos empezar a erradicar la maldad de nuestras naciones. Y esto es nuestro propósito. Que Dios les bendiga. Si estas clases son de bendición para ustedes, yo quiero pedirles
que ofrenden a este ministerio. Que se acuerden de nosotros que estamos trabajando, de nuestro equipo que está trabajando para que ustedes puedan tener sus videos, para poderles dar todas estas clases. La única forma en que podemos continuar dándoles todas estas clases, y llevamos ya haciendo un gran esfuerzo desde el año pasado en dándoles las clases gratis, es que ustedes nos apoyen. Desgraciadamente muy pocos nos apoyan en las clases, quizás menos del 1% nos apoyan. Entonces yo quiero que Dios toque su corazón, que usted permita que Dios toque su corazón con generosidad, que Dios toque su corazón con agradecimiento por las cosas que usted está recibiendo. Porque créame que hemos pagado un gran precio para tener la revelación de parte de Dios. Amén, son años y años y años de estar metidos con Dios, de estar buscando las cosas de Dios. Y usted debe ser agradecido.